Este año 2025 vamos a traer a los Caballeros Dorados en su color anime clásico. Vamos a traer marcas de MST, Metal Club y CS Model. Vamos a tratar de traer un video semanal y el día de hoy empezamos con Milo de Scorpion de Metal Club. Así que acompáñame a ver qué tal nos va. Vamos para allá. Bien, aquí tenemos nuestra cajita marrón, como tienen acostumbrado la marca Metal Club, ya sabemos, por los derechos de autor y abaratar costo. Y no solo eso, sino que nos vienen en puras funditas. Tenemos una fundita con la capa. No te saltes esta parte porque aquí vas a constatar que te vengan todos una vez si adquieres esta figurita. Tenemos un cuerpo negro. Tenemos una fundita con los rostros, una fundita con las manos, una fundita con los cabellos, tenemos pechera, hombreras, tenemos antebrazos y los cubre bíceps, tenemos parte que va adelante, los cubre antebrazos, partes del faldón, pantorrilleras y musleras, más partes del faldón, cubre abdomen, cinturón, parte de atrás de la pechera, la tiara con su aguijón, los pies, rodilleras, partes de plástico como los cubrepuños, y eso es todo lo que nos viene. Bien, entonces vamos a organizar todas las piezas que nos vienen en esta cajita de Metal Club y vamos a detallarlo más detenidamente. Así que vamos para allá. Bien, ya tenemos por aquí todo organizado lo que nos trae esta figurita de Metal Club. Antes de empezar quiero decirte que a mí en lo personal estas funditas que nos vienen sí protege de las rayaduras del trayecto del viaje, más que los mismos blisters de CS Model o los de MST, que siempre saben ser muy flojos, y el blister mismo, como es un plástico duro, sabe rayar las piezas de la armadura. Pero esta vez en fundita como que vienen más acolchonadas y separadas cada pieza y no se rayan. Bien, vamos a iniciar como siempre con las hombreras. Ya aquí tenemos las hombreras, para decirte que tiene un color dorado, un tono un poco anaranjado, los filos más anaranjados y un plateado en ciertos detalles como este cuerno que viene aquí de la hombrera. Mira nada más que está muy bien detallada toda la figura. Como podemos notar, no enfoca muy bien, pero está perfecto. Está muy bonito cómo está detallado la pintura, no se corre para ninguno de los dos lados. Está muy bien, me gusta cómo se está viendo esta hombrera de Metal Club. Los enganches no se ven de todo excelente, así que hay que tener siempre cuidado con estas marcas alternativas. Aquí podemos ver que nos dice la letra L, que supuestamente viene en el lado izquierdo de la figura. La pechera sí, también está muy bien el color, no hay fallas en la pintura. Siento una pintura muy agradable. Muy buena, como podemos notar, si te das cuenta, está bien pintada. Lo que sí podemos, o sí te puedo recomendar, es que ten mucho cuidado a lo que abras estas pecheras, porque he visto a personas que se le han roto, se la ha partido en esta parte porque es muy finito. Déjame abrirla despacio, muy despacio, hay que tener mucho cuidado. Si ves esta parte de aquí, de la parte frontal, es frágil y se te puede partir, se te puede quebrar y eso va a ser un dolor de cabeza. Bien, tenemos esta parte de aquí de la pechera, también podemos ver, está muy bien detallado, la perla roja, estos detalles plateados, blancos, está muy bonito. Si te fijas, hay unos relieves, todo está muy lindo esto, figurita, me está sorprendiendo bastante Metal Club. Aquí tenemos el cubre abdomen también, este sí es de plástico, pero está muy bien pintado, no trae fallas en la pintura, tiene un grosor aceptable. Los cubre bíceps también están bien pintaditos, están perfectos. Esta parte de los antebrazos vienen separados, todo es de metal. Aquí sí podemos ver que el anaranjado es más intenso, con unos detalles en color blanco muy bonitos también. Mira, sí, está muy bien, está sorprendido, estoy sorprendido de esta nivel de detalle. Lo que sí te puedo decir también es que esta figura de Metal Club son una copia o una réplica del molde de Bandai, pero del ex
de la primera versión. Han copiado prácticamente todo hasta las fallas y ya lo veremos más adelante por qué. Aquí tenemos el cinturón. Ahí sí, ya lo enfocamos. Vamos a sacarle esta hebilla. Esto de aquí es de plástico. Y el cinturón de metal. Tiene unas muy buenas bisagras. Está muy bien. Vamos a ver el faldón. El faldón también está. Este sí tiene como unas pequeñas suciedades, pero vamos a ver si lo podemos limpiar. Esto también, vamos a ver la parte de aquí. Mira, está muy bonito. Si ves cómo está ese signo de Scorpion, está muy bien, está bien detallado, está perfecto. Mira la pintura, está excelente. Tenemos también las musleras muy bien. Las espinilleras están perfectos, sin fallas en la pintura. Está muy agradable esta figura, así que vamos a tener unas grandes expectativas. Vamos a pasar a los rostros. Esto sí es lo que han copiado hasta las fallas de Bandai. En total, con el que tenemos en la figura, 1, 2, 3, 4 rostros, la misma cantidad de rostros que viene en el Bandai X de la primera versión. Tenemos un rostro con los ojos cerrados, un rostro con una mirada hacia un lado, que es para hacer la pose, la exclamación de Athena. Tenemos un rostro de acción y tenemos un rostro neutro. Bien, te los voy a mostrar más de cerca. Aquí tenemos estos rostros, es lo más bajito de esta figura, asimismo como el de Bandai. Los rostros de Milo de Scorpion del X, la primera versión de Bandai, no eran los mejores y estos lo han copiado. Aunque están bien pintaditos, si los podemos ver, no representan al personaje de Milo de Scorpion. Son muy feitos estos rostros. Más adelante vamos a ver si es que hacemos un custom con unos rostros de Great Toys de Milo de Scorpion que tengo por ahí. Mira por acá, este es el rostro de acción. Como te digo, está bien pintadito, pero está mal los diseños. Tiene una fisionomía bien rara que no representa al personaje. Voy a mostrarte unos de CC Model que tengo ahí y vamos a hacer una pequeña comparativa. Y bien, aquí tenemos una pequeña comparativa. A tu izquierda, este de aquí es el de Metal Clock. A tu derecha tenemos de CS Model. Mira nada más. Aquí sí está más bonito, detallado CS Model, como podemos ver. La boca, las cejas, las pestañas. Está mejor el de CS Model 100%. Aunque no es perfecto, pero sí es mejor el de CS Model. Mira, aquí te muestro el de acción. Asimismo, izquierda Metal Clock, derecha CS Model. Está mucho mejor detallado el rostro de CS Model. Lo que sí podemos ver es que el de Metal Clock es más bronceado y el de CS Model está más blanco. Aquí en este restock de Milo de Scorpion Metal Clock, cabe recalcar que lo que han cambiado también es la tonalidad del cuerpo y del rostro, o sea, de la piel. Antes era más rosada, o sea, casi todos tenían este problema, los de Metal Clock, que eran pieles muy rosadas, y ahora ya los están trayendo un poco más bronceado, más real a la piel. Podemos ver, vamos a ver más adelante si hacemos los custom, como les digo, con otros rostros. Y tenemos aquí también el rostro de la exclamación de Athena. Bueno, este no representa para nada ninguno de los dos al personaje, pero aquí te los muestro para que tengas una idea en rostros. En rostros esta figura deja mucho que desear, muchísimo, así que por ese lado Metal Clock queda debiendo muchísimo. Y lo que son los cabellos, aquí tenemos el personaje, como podemos ver la figura, el rostro es un poco alargado, muy fino en la parte de la mandíbula, que no es muy representativo del personaje. Los cabellos están aceptables, como podemos ver, tiene una coloración morada un poco opaco. En el anime podemos ver que este personaje tiene el color de morado un poco más
intenso, este es más opaco. Aquí en la cámara no se puede ver, o es un poco azul en el anime, más intenso, como te digo. Este es un morado más opaco. Nos trae las mismas cantidades que el ex de Bandai. Tenemos uno para ponerle con la tiara, el casco del aguijón, todo eso. Y tenemos otro que es para poner en forma de la exclamación de Athena, que esta partecita es un poco más elevada que el de acá. Ya, este es para ponerlo normal, este es para hacer la exclamación de Athena. Y lo ideal, en vez de ahorrarse estos dos cabellos, eran que hagan mechones articulables y nos podía ayudar mejor y me gusta más. También nos trae la parte de atrás, que es para ponerle con el casco. Bueno, aquí está la melena, es un poquito corta, Milo sabe tener un poco más largo el cabello, pero como les digo, esto es una copia exacta del original de Bandai, ex de la primera versión. También nos trae los juegos de manos, incluidos los que vienen en la figurita color carne. Tenemos 1, 2, 3, 4 pares de mano, y aparte nos incluye una mano con la uña pintada para hacer la aguja en escarlata, una más estirada y una que viene sin la uña pintada, ya que sabemos que al principio las 12 casas en el manga no tiene esa coloración o no toma ese color cuando hace la aguja escarlata, sino que solo en el anime en las 12 clases. Bien, estas manos sí puedo ver que también han mejorado porque anteriormente venían menos detalladas, ahorita están muy bien, están perfectas. Me gusta el color, me gusta cómo está pintado o detallado los dedos. Si ven la parte de lo que es la armadura está bien, de los guantes está perfecto. Están muy agradables estas manos, no llegando a la perfección, pero sí cumplen su cometido de hacer nuestras poses con estas manitos que anteriormente, como te digo, no tenían un buen detalle. También nos vienen dos cubrepuños en estos arbolitos. Bueno, es agradecer que vengan dos, pero en estos arbolitos siempre nos quedan esas rebabas feas. Lo que es el casco, que esto también es de plástico, aquí podemos ver que nos viene sin armar, está también muy simpático. Bien, tenemos esta parte que se retira aquí y nos viene la cola del aguijón, que es articulable, pero siempre estos son muy frágiles, así que ten mucho cuidado. El color es un color anaranjado, también si viene por ahí sus pequeñas rebabas, como podemos por aquí, pero no es que se note demasiado. El aguijón está muy bonito, vamos a ver qué tal se mira cuando ya lo tengamos todo montado. Tenemos por acá la capa de plástico, la típica como la de Bandai. Este es un color blanco mate, está simpática, se siente de buena calidad. Y por último, pero no menos importante, vamos a detallar el cuerpo. Esto de aquí también es algo que molesta mucho, que no haya venido con el cuerpo verde, sino que viene con un cuerpo completamente negro. Ni siquiera es un verde oscuro, sino que es un completamente negro el cuerpo, un ropaje que la verdad no sé, yo en el anime no lo encontré por ningún lado. Estoy buscando algún tipo de información, sí que aparece con ropa negra, pero no encontré. Si tú sabes en qué momento sale Milo de Scorpion con ropa negra, házmelo saber, déjame en los comentarios, porque yo realmente no lo sé. Así que esto no es tan bueno que sea negro. Habría que cambiarle por otro cuerpo, una coloración verde como lo conocemos a Milo. Bueno, es un cuerpo ex de plástico, se siente una calidad muy buena. Tenemos articulaciones buenas del hombro, giro 360 en el brazo, tenemos doble punto de articulación en el codo, tenemos lo que es para adelante el tórax, hacia atrás no deja mucho lo que es el cabello. Bueno, cintura sí tiene bastante movimiento, el split muy bueno, patada hacia adelante, perfecto, doble punto de articulación en las rodillas. Tiene un cuerpo bastante aceptable, se siente de una calidad muy bien. Por ese lado estamos bien, pero la tonalidad es lo que tiene un punto completamente negativo de Milo de Scorpio. Asimismo tenemos en Bandai que el clásico
perdón, que el X no viene con un cuerpo negro, el nuevo, el Revival, también viene con un cuerpo negro, el de Santa Shaw, que tiene unos rostros espectaculares, pero también viene con un cuerpo blanco. Bien, ya dicho todo esto, ya dejemos de palabras, vamos al armado y volvemos con las consideraciones finales de nuestra figurita de Milo de Scorpion de la marca Metal Club. Vamos para allá. Aquí quiero hacerle una pausa al video porque encontré un grave problema. Lo que es el cubre antebrazo no entra fácilmente, hay que hacerle mucha presión. Este de aquí del lado derecho prácticamente no entra, así que va a tocar desgastarle una parte de aquí adentro que no alcanzamos a ver, pero aquí vienen unos pequeñas prolongaciones del metal, unas líneas. Eso habría que limarle con algún tipo de herramienta para poder ingresar, porque por más fuerza que le haga no entra. El del lado izquierdo sí ingresó a presión, pero haciéndole mucha fuerza, así que ya volvemos, vamos a ver si que le desgastamos. Este es un error que ya venía anteriormente esta figura y no lo han corregido, sigue con esa falla lo que son los antebrazos para poder ingresar. Ya volvemos. Bien, y ya aquí estamos, ya regresamos casi media hora después de haber de estar limando y desgastando la parte interior de esta pieza que está completamente mal diseñada. Bueno, eso es un punto completamente negativo porque es muy tedioso y aún así no ingresa completamente. Me toca desgastar más, pero ya estoy cansado, así que le vamos a dejar ahí nomás. Tiene una parte aquí, en esta partecita, como un relieve que hace que no ingrese completamente, y también unas líneas de fierro que también hay que desgastarle bastante para que pueda ingresar. Eso es muy mal. Bueno, vamos a continuar con el armado. Y bien, después de haber sufrido y batallar bastante para poder poner los antebrazos, aquí tenemos a nuestra figura ya casi completamente montada. Como podemos ver, la armadura se ve muy bonita, el diseño tiene un bonito color de pintura, está muy agradable este diseño de esta armadura de Milo de Scorpion de Metal Club. Lo que es el cuerpo es mediana calidad, no es excelente, pero sí cumple su función. Tenemos buenas movilidades. El único problema que tuve, como les mencioné hace un rato, es la puesta de los antebrazos, que es bastante complicado, hay que desgastarle, hay que sufrir muchísimo. Más que todo en mi figura, la del lado derecho fue la que más sufrí. Esta aquí solo con bastante presión ingresó, la de acá tuve que desgastarle muchísimo y eso es un punto completamente negativo. Aquí falta ponerle lo que es todavía el casco y también la cabeza con los rostros, pero antes de eso quería hacer un paréntesis y quería mostrarte diferentes rostros de diferentes marcas. Por decir, aquí tenemos el rostro que es de lado para hacer la exclamación de Athena, Metal Club a tu izquierda, a tu derecha tenemos a la de CS Model. Aquí, aunque no es demasiado excelente la de CS Model, sí se ve mucho mejor que la de Metal Club, porque la de Metal Club es bastante fea el diseño de estos rostros. Ya sabemos que es una copia directa de la de Bandai, el My Club X de la primera versión. Y también tenemos acá el de Great Toys de Soul of Gold. Esto sí es una verdadera belleza. Tenemos
los 3 rostros. Déjame enfocarlo bien, que está fallando el enfoque. Míralos, ahí tenemos los 3. Tenemos Metal Club a tu izquierda, en el centro CS Model y a tu derecha Great Toys de Soul of Gold. En definitiva, el que mayor detalle y precioso, el de Great Toys, que no hay comparación. Estos dos no son tan buenos, pero igual CS Model le gana en rostros y cabello a Metal Club. Aquí lo que vamos a hacer al final es dejarlo con un rostro de Soul of Gold de Great Toys para que mejore nuestra figura. Vamos a ponerle ahora entonces la cabeza. Y mira nada más, ahí ya tenemos a nuestra figura de Milo de Scorpion de Metal Club. Estos son sus rostros y su cabello que trae. Todo está muy bonito, me gusta mucho la armadura, tiene un buen color, una buena pintura, todo está excelente, pero ha copiado todo hasta sus defectos, como son los rostros. Han hecho un cambio en lo que es la coloración de la piel, está un poco más bronceado, anteriormente era un blanco más pálido, y también tuvo unos restock que tenía una coloración rosada muy fea. Y la piel está aceptable, pero los rostros sí son muy malos. Mira nada más, aquí tienes una representación de Milo que no es la correcta, no es representativo de Milo de Scorpio. Vamos a tener que cambiarle el rostro al final, pero te muestro cómo te viene en su totalidad. Vamos a ponerle esta vez el casco y veamos cómo nos va. Y aquí tenemos ya puesto nuestro casco a nuestro Milo, nuestra figurita. Mira cómo se ve, está muy bonita. Bueno, creo que vamos a pasar a unos poses en 360 de nuestro Milo de Scorpion y volvemos con las consideraciones finales de esta figurita. Vamos para allá. Y después de haber visto unas pequeñas poses en 360, aquí ya tenemos a nuestro Milo de Scorpion de la marca china Metal Club. Y debo de admitir que la armadura se ve muy bonita, los colores se ven preciosas. Me encanta el color que tiene esta armadura de Metal Club. Sinceramente es una de las más bonitas que puedas encontrar en marcas alternativas, pero tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos como toda figura. Vamos a hablar de los puntos negativos. En primer lugar tenemos los rostros. Los rostros es un punto completamente negativo. Aunque están muy bien detallados, no reflejan perfectamente al personaje de Milo de Scorpio. Estos rostros son una réplica y tienen las mismas fallas que el My Clock X de Bandai de la primera edición. Y bueno, todos los rostros no son de lo mejor. Otro punto negativo, los cabellos. También los cabellos no se sienten de la mejor manera, no se sienten de una muy buena calidad. Los colores también es un morado lila opaco
no se ve de lo mejor, pero tampoco es que se vean tan mal. Igual es una copia exacta del original de Bandai. Y otro punto negativo que también lo traen las figuras originales es que el cuerpo es de color negro. Y bueno, también está un poco flojo las partes de las piernas, pero nada que se pueda solucionar. Y bien, el punto más negativo de esta figura, un error o algo completamente desastroso que a mí en lo personal me deja mucha frustración, es el diseño o la forma como están diseñadas los antebrazos, que no ingresan con facilidad, tienes que hacerle mucha fuerza, y en algunos, a mí en el derecho no me entró para nada, tuve que desgastarlo bastante, tuve que limar, tuve que hacer bastante esfuerzo y eso es completamente frustrante. Y bien, entonces pasemos también a los puntos positivos. Como primer lugar en puntos positivos es el precio. El precio está de locura para hacer una figurita de una calidad aceptable. Está muy barata actualmente y cuando hay unos restock bajan un poco más. Así que te recomiendo que si está disponible esta figura, la puedas coger a un buen precio. Otro punto positivo es el diseño y el color de la armadura. También la calidad de pintura, me había olvidado de mencionarte, se siente de muy buena calidad. No se siente que se te va a pelar con facilidad como las de CS Model, que es una pintura de menor calidad, que se siente que se puede pelar con el tiempo o con una manipulación que hagas mal, que se te pueda pelar. Esta aquí no, se siente una pintura muy buena y el color es muy bonito. Más puntos positivos. La estabilidad y posabilidad de esta figura es muy buena, se para solita, no necesitas un soporte o una base, aunque yo siempre recomiendo que tengas unos soportes, unas bases, para que en caso de algún mal movimiento, de algún sismo, no se te caigan y se te pueda romper alguna piecita. Por eso, pero en estabilidad y posabilidad es muy buena y es uno de los puntos positivos de esta figura. Otro punto positivo es que es una muy buena alternativa para poder completar tus santos dorados de las 12 casas. Y bien, ahorita quiero ponerle unos rostros de Great Toys para ver cómo se ve. Quería ponerle también el cuerpo de Great Toys de Soul of Gold, que es un cuerpo verde, que es como lo vimos en el anime, pero por el detalle de los antebrazos ya no lo voy a hacer porque es completamente difícil ponerle. Así que vamos a dejarle con el mismo cuerpo y vamos a ponerle el rostro para ver qué tal nos queda. Vamos para allá. Mira nada más que tenemos aquí. Solo cambiándole el rostro con un rostro de Great Toys que es muy bueno, cambia 100% la figura. Esta es una locura, ya te lo voy a mostrar más de cerca. Mira cómo tenemos aquí esta figura solo cambiándole un rostro. Esto es espectacular. Esto es una locura. Sinceramente estoy sin palabras. Sin palabras. Si es que tienes en tu casa, en tu colección, la figura de Milo de Scorpion de Soul of Gold, puedes ponerle a esta figurita y vas a quedar sorprendido. Me encantó este custom, así que vamos a dejarlo con esos rostros. No le puedo poner los cabellos también porque no le calzan. Vamos a dejarlo solo con un rostro, el cuerpo tampoco se lo voy a poner y así nos queda nuestra figura final. Armadura y cuerpo de Metal Club, rostro de Great Toys. Y ya para concluir la reseña tenemos que las partes de plástico es el casco con su cola, los cubrepuños, el resto todo de metal. Es una muy buena figura, a tener en cuenta las pequeñas fallas que son los antebrazos, los rostros que son una porquería, cabellos mediana calidad, cuerpo bien, aunque el tono del cuerpo no es muy bueno, puedes ponerle unas mallas de color verde y vas a arreglar tu figura. Yo la recomiendo siempre y cuando tengas esas consideraciones porque la armadura se ve muy bonita y si es que tienes un rostro adicional, ya sea el de Great Toys o el de Bandai, vas a tener una figura muy
muy bonita para tu colección de Milo de Scorpion. Y bueno, con eso ya llegamos al final de esta reseña de Milo Scorpion de Metal Club. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció esta figura, te gustó cómo queda con los rostros de Grey Toys. Y ya sabes, dale like, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, que eso me ayudaría muchísimo a traerte mucho más contenido como este. Yo soy el Doc Zodiac y nos vemos en el próximo video del mundo de los My Club X. Chao, cuídate, bye bye.